Muy buenos días, compañeros. Nosotros estamos en el proyecto académico 4, las tensiones políticas de México y Mesoamérica, en el que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Ojalá les guste. ¿Qué es? Las alianzas que vinculaban los señoríos eran configuradas desde los altos niveles de la estructura política, donde cada una se encontraba en lucha contra sus vecinos para poder sujetar a estos, imponerles un tributo o, en dado caso, librarse del sometimiento de otros. A la llegada de los españoles a Mesoamérica, los señores mexicanos tenían abiertos varios frentes de guerra en sus montes. De los conflictivos se hallaba hacia el poniente, en la tierra diputada a los tarascos o michoaques, los de tierra del pescado. ¿Cómo es? La violencia mejor documentada era la muerte ritual en las ciudades náhuatl del posclásico, cuando se sacrificaba a cientos e incluso miles en una sola jornada de la fiesta. Las personas eran decapitadas y sus cuerpos lanzados por una escalinata. Los documentos de la época estaban llenos de símbolos que hacen ilusión al sacrificio: corazones, años mutiladas, decapitaciones, y si bien todos tienen un enlace religioso, también es cierto que este poderío mexica era un sistema de violencia frenético con fines militares y políticos y expansión imperial, una ideología del miedo. Las alianzas que vinculaban los señoríos eran configuradas desde los más altos niveles de la estructura política, donde cada uno se encontraba en lucha contra sus vecinos para poder sujetar a estos, imponerles un tributo, en dado caso, librarse del sometimiento de otros. La mayor alianza mesoamericana, conformada por los señoríos de Tlacopan, Texcoco, Tenochtitlán, que se unieron en el siglo XV con la finalidad de imponer su hegemonía sobre el Valle de México contra el señorío de Azcapotzalco. Nuevo libro: La Triple Alianza de la serie Tenochtitlán. ¿Qué tensiones o problemas existen entre los señoríos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles? A la llegada de los españoles mesoamericanos, el señorío mexica tenía abiertos varios frentes de guerra en sus fronteras. Uno de los más conflictivos se hallaba hacia el poniente, en la tierra disputada a los tarascos o michoaques, los de la tierra del pescador. ¿Cómo crearon las alianzas tensiones en el México prehispánico? Las alianzas que vinculaban los señoríos eran configuradas desde los más altos niveles de la estructura política, donde cada uno se encontraban en la lucha contra sus vecinos para poder sujetar a estos, imponerles un tributo o, en dado caso, librarse del sometimiento de otros. ¿Cuáles fueron las dos alianzas de los mexicas y por qué sucedieron? Esta política puede entenderse en dos variantes principales. La primera consiste en tratar de consolidar a los aliados que aún tenían. La segunda vertiente, que se realizó de manera simultánea a la primera, se proponía ganar nuevos aliados entre sus acérrimos adversarios: Tlaxcala, en el centro de México. ¿Cuáles son las tensiones políticas en el México antiguo? Algunas de estas tensiones surgieron por conflictos territoriales entre diferentes ciudades, estados y civilizaciones como los aztecas y los mayas. También hubo rivalidades y luchas por el poder entre los gobernantes de diferentes regiones. Además, las desigualdades sociales también generaron tensiones. ¿Qué señoríos existían? Entre esos señoríos independientes se encuentra Metztitlán, Tlaxcala, Cholula, Teotitlán del Camino y Yopitzinco. Mención aparte merecen los tarascos, tal vez los únicos enemigos invasibles de los mexicas. ¿Qué tipo de alianzas hicieron los españoles para conquistar la Gran Tenochtitlán? Cortés se dio cuenta de que debía regresar con una gran alianza indígena para avanzar sobre un objeto común. La poderosa Triple Alianza. Lo que los une es un enemigo común: los tenochcas,
y la mutua necesidad, enfatiza Pastrana. ¿Qué eran los señoríos en los pueblos mesoamericanos? Reyes de pequeños reinos. El panorama político, económico y social del mundo mesoamericano estaba dominado por gran número de señoríos, es decir, pequeños estados o cuerpos políticos que tenían diferentes grados de autonomía. ¿Qué hacían los señoríos mesoamericanos? Los señoríos indígenas. Estos señoríos eran las agrupaciones políticas más grandes de la región centroamericana y gobernaban sobre las áreas más pobladas del istmo. Los principales señoríos fueron 5: Quinche, Cachiquel, Man, Tuquisquil y Pocomán. Hacían los señoríos, los hombres se dedicaban a la cacería de venados, camellinos y de otros animales. Eran también los encargados de la manufactura de armas y utensilios de piedra. Para esto empleaban la obsidiana, el basalto, el pedernal y otras rocas duras. También realizaban implementos de madera, de hueso y de cuerno de venado. ¿Qué trabajos hacían los campesinos en los señoríos? Los campesinos tenían múltiples deberes: trabajar en la reserva del señor determinados días a año, pagar los censos que normalmente eran una parte de la cosecha, así como los derechos de monopolio, las primicias y otros impuestos al señor. Destacada además el diezmo, 10% de la cosecha que entregaba a la iglesia. Muchas gracias por su atención.